Hola, bienvenidos a Cultura Psicológica, un podcast. Sí, ya sé que me vas a decir, ¿otro podcast? Pues no, te prometo que esta vez es diferente, va a ser distinto. Aquí vamos a hablar sobre salud mental, curiosidades, anécdotas y experiencias psicológicas a través de nuestros amigos y obviamente psicólogos André Huaca, Diego Salazar y Denis Rivera. Así que señores, comenzamos. Hola amiguitos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Cultura Psicológica. Les saluda su host Denis Rivera y el día de hoy tenemos un capítulo, como ya habrán visto en el título, muy controversial, muy interesante, pero muy necesario de conversar, por lo que hemos decidido contar con una invitada muy especial, pero primero me gustaría saludar a mis compitas de siempre, André Huaca y Diego Salazar. ¿Cómo están, chicos? Hola, muy bien, feliz de estar acá reunidos una vez más y muy contento de tener a una invitada de lujo hoy. Aquí muy bien, muy ansioso de comenzar otro capítulo más junto a ustedes y ahora que tenemos una invitada, genial. Eso. Bueno, y ahora sí, le doy la bienvenida a la doctora Alejandra Muriel García. Ella es médica y cirujana de la Universidad de Antioquia, ginecóloga y obstetra de la Universidad de Antioquia, quien ha trabajado en varias instituciones de la ciudad de Medellín, tanto públicas como privadas. Muchísimas gracias de verdad, Alejandra, por aceptarnos la invitación y venir a compartir este espacio con nosotros. Sabemos que es un tema que genera mucha controversia, pero hemos considerado que es un tema del que es necesario hablar. Así que, bueno, te damos la bienvenida y esperamos que te sientas muy feliz de compartir aquí este espacio con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Sí, yo también creo que el tema es necesario tratarlo y es necesario estar un poco más informados para poder abordarlo. Listo. Bueno, también quería aclarar que cultura psicológica no pretende influenciar, alienar una postura u otra, sino más bien informar para que cada mujer pueda tomar la decisión que desee tomar, pero que sea una decisión informada. Y si alguna de las preguntas que realicemos te incomoda o simplemente no la quieres responder, pues siéntete libre también de hacerlo, ¿no? Y bueno, antes de empezar con las preguntas, daremos una breve introducción sobre la situación actual del aborto en el país y en Latinoamérica, para ponernos un poquito en contexto de lo que está pasando. Así que le doy paso a Dieguito. Así es. Bueno, los datos que a continuación les voy a dar provienen de un informe de estudio de Esteban Ortiz, que es un investigador de la UDLA, aquí en Ecuador, realizado en el 2017, ahí para darle un contexto a todo esto, ¿no? Esto es publicado en una revista que se llama Pragmatic and Observation Research. Espero que mi inglés no se haya equivocado y si no, no importa. Pero bueno, este estudio está realizado desde el 2004 al 2014, el cual había registrado un total de 431.614 abortos en el Ecuador. Analizando todos estos registros, tanto de morbi y mortalidad, categorizados los abortos según el CIE-10, que para las personas que no saben es la clasificación internacional de las enfermedades. Pero bueno, esto nos arroja que los abortos terminados, los embarazos terminados en abortos ocupan alrededor del 85%, espontáneos del 9% y médicamente justificados el 6%. Los abortos reportados por año mantienen una tendencia al alza. Esto era algo curioso que pasaba. Sin embargo, en el 2014, cuando en nuestro país se aprueba el Código Integral Penal, esta práctica de abortos, curiosamente, vuelve a ser parecida al del 2004. Adicional a esto, tenemos unos datos que en las provincias de Guayas tenemos del 29%, en Pichincha el 21% y en Manabí el 7.3%. Sin embargo, el ajuste poblacional por provincia y el número de habitantes en riesgo ha determinado que la tasa de aborto por cada nacimiento vivo es mucho mayor en la provincia de Pastaza, seguida de Pichincha, Guayas, Galápagos y Esmeraldas.
Y cito, los números son claros. En el Ecuador, las mujeres que más abortan son aquellas más jóvenes, en edades comprendidas entre los 16 a 25 años. Un grupo vulnerable por varias razones sociales, como la presión social, la falta de educación y recursos económicos. Esto según el autor de este estudio. Regionalmente, 21 millones de mujeres a nivel mundial experimentan algún tipo de aborto clandestino o inseguro. Más de 47.000 mujeres mueren cada año, principalmente en países en vías de desarrollo. La legalidad del aborto no detiene, sino más bien que la esconde y camufla entre los abortos espontáneos o los de origen desconocido, según dice el autor. Y también recarga que las mujeres siguen un riesgo de morir por métodos terapéuticos no supervisados o por centros clandestinos. Estos son datos que nos provee este estudio encabezado por Esteban Ortiz. Esto como para dar un contexto a todo esto. Denise, no te me duermas. Perdón, tenía el micrófono silenciado. Aquí estoy. Interesante información que nos comparte Diego. André, ¿qué nos has traído el día de hoy? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo les tengo algo del contexto ecuatoriano. Les puedo informar de una publicación que realizó el diario El Universo de acá de Ecuador, en el que cita que 7 niñas entre 10 y 14 años dan a luz cada día en el Ecuador. En esta misma publicación cita un estudio realizado por el Fondo de Naciones Unidas para la Población y la UNICEF, en el que habla de las consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en América Latina y el Caribe. Este estudio menciona que abortos inseguros, aumento del embarazo en niñas y adolescentes, estados de gestación no intencionales, incremento de infecciones de transmisión sexual y mayor morbilidad y mortalidad materna serán las consecuencias a mediano, corto y largo plazo del COVID-19 en Ecuador y América Latina. Como consecuencia, la causal de esto es que los servicios de salud sexual, reproductiva y el suministro gratuito de métodos anticonceptivos se han visto afectados debido al confinamiento. Además señala que el incremento de violaciones, en especial de niñas entre 10 y 14 años, han aumentado. Una de las posibles explicaciones es que estuvieron encerradas con sus agresores. Adicionalmente, estima que para el 2021, es decir, este año, entre 400.000 y 500.000 nuevos embarazos adolescentes se registrarán en toda la región. Este estudio fue realizado en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay. Además, Federico Tovar, un asesor para esta organización, señala que el estudio posee datos para que los gobiernos puedan concretar acciones, en especial en los países como Ecuador, que tienen las tasas más altas de embarazo adolescente. En el país, el estado de excepción duró entre marzo y septiembre del 2020. Esto imposibilitó que los adolescentes puedan acercarse a los establecimientos de salud pública para recibir anticonceptivos y demás. Enfrentaron mayores situaciones de violencia sexual. Además, el 7,5% de embarazos en menores de 15 años termina en aborto en Ecuador, siendo la cifra más elevada dentro del grupo de mujeres de hasta 24 años. 7,5% de embarazos de menores de 15 años. Esto implica que la probabilidad de que las mujeres atraviesen un aborto es mayor si son menores de 15 años, señala para la UNFPA, esta organización de la que le hablaba, Federico Tovar. Además, menciona que los embarazos entre 10 y 14 años se dan por violaciones. Las consecuencias derivadas de la pandemia también pueden incrementar este indicador. Además, existe un aumento importante de la mortalidad materna en este 2020. Ese es un reportaje que realizó el diario El Universo acá en Ecuador y cita varias organizaciones, entre ellas a UNICEF y a Joaquín González, que es el jefe de oficina de la UNICEF en Ecuador. Denise.
Bastante interesante conocer las cifras alarmantes que posee el país. En realidad es preocupante esta situación. Bueno, ahora yo les quiero compartir un poco sobre unos datos ya a nivel latinoamericano. Y tenemos de que Bárbara Ester y Neri Chávez en el 2019 realizaron un análisis en la cuestión del aborto en América Latina para CELAC, es decir, el Centro Estratégico Latinoamérica de Geopolítica, en el que mencionaron que países como Perú, Colombia y Paraguay tampoco presentaron cambios, pero cabe destacar que mientras Colombia y Perú tienen una política del aborto que lo permite en casos y condiciones específicas, Paraguay es la excepción suramericana, ya que constituye el único país que no avala ningún tipo de causal, lo que implica una prohibición absoluta. Paraguay claramente resalta la media regional que contempla el aborto terapéutico, entre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, ¿no? En cuanto a la causal de violación, es no punible en prácticamente todos los países suramericanos, a excepción de Ecuador, Venezuela y Paraguay. Por otra parte, en cuanto al aborto en Mesoamérica, las autoras mencionan que tal vez el único avance centroamericano provenga de México, en donde el estado de Oaxaca aprobó su despenalización el pasado 25 de septiembre del 2019. Este estudio fue realizado en el 2019. México corresponde a uno de los países medianamente más avanzados, medianamente pues el aborto es despenalizado en la Ciudad de México y ahora en Oaxaca. En Ciudad de México, el aborto no es punible mientras sea realizado antes de la semana de gestación número 12. Asimismo, en términos de punibilidad, México cuenta con penas bastante más laxas, de 3 a 6 meses o de 100 a 300 días de trabajo comunitario. Entre otros datos, esto es de BBC Mundo, menciona que la Rusia soviética se convirtió en el primer país en autorizar el aborto voluntario y gratuito. Y la razón fue que la legislación de todos los países combate este mal mediante el castigo a las mujeres que deciden abortar y a los médicos que llevan a cabo la operación, sin haber obtenido resultados favorables. Este método de combatir el aborto condujo a estas operaciones a la clandestinidad y convirtió a la mujer en una víctima de mercenarios, a menudo ignorantes, que hacen de las operaciones secretas su profesión, argumentaba el preámbulo del decreto. Mientras que entre los países hispanohablantes, Cuba fue el primer país en despenalizar completamente el aborto dentro del primer trimestre de gestación en 1965. Ok, ahora sí, Alejandra. Bueno, yo soy colombiana, entonces pues algunos de los datos específicos pues en Colombia, las muertes maternas que se relacionan con el aborto son más altas en los países que tienen más restricciones o que tienen menos de 3 causales para realizar la interrupción voluntaria del embarazo, y se ha demostrado, incluso se habla de que cuando un país tiene más de 3 o 3 causales para interrupción voluntaria del embarazo, puede bajar la mortalidad de 40 a 45 por 100.000. Y cuando una paciente se hace o se realiza un aborto de forma segura, la mortalidad puede ser depende pues de si es seguro o no es seguro, pero la mortalidad puede ser mucho más baja que cuando se realiza un aborto inseguro, que un aborto inseguro da una mortalidad de 100 a 1000 por cada 100.000. Y en Colombia específicamente hay algunos datos pues que también son alarmantes, y en Colombia para el año 2019, secundario a la realización de un aborto inseguro, hay un reporte de el 3.6% de las muertes maternas por esta causal. Entonces pues sigue siendo pues como un dato alarmante, y generalmente secundario a sepsis, que es infección o hemorragia posterior pues al aborto al aborto irresponsable o al aborto inseguro. Entonces vale la pena pues como mencionar estos datos en cuanto y saber que siempre se debe realizar de una forma segura. También me parece pues como importante que se menciona pues que las pacientes que tienen menos acceso, las pacientes adolescentes, las pacientes con menos recursos, pues tienen más limitación a acceder a este tipo de aborto,
y posteriormente pues se ven las consecuencias que se tienen pues en cuanto a mortalidad y obviamente a las pues como a las consecuencias que tiene haber abortado de una forma insegura. Entonces yo creo que es importante saber e informarse pues en cuanto a cuáles son los causales y qué tipo, pues y a qué tipo de institución y cómo está la ley de cada país para el acceso al aborto si se decide realizar. Correcto, muy cierto y muy importante tu aporte en contextos colombianos también. Pero bueno, primero lo primero. Cuéntanos, Alejandra, ¿qué es el aborto y qué tipos de abortos hay? Bueno, el aborto, a grosso modo, es la terminación del embarazo, a grosso modo, menor de 20 semanas de gestación. Sabemos pues que un embarazo dura 37 semanas para hacer un embarazo a término y 37-40, depende del país, 37-40 o 40 a 41 semanas, pues aquí en Colombia por lo menos, generalmente pues hasta las 41 semanas puede durar pues el embarazo. Entonces el aborto es terminación del embarazo antes de las 20 semanas o antes de las 24 semanas según el país o terminación del embarazo antes de que el feto sea viable en algunos hospitales o aquí en Colombia menor de 26 semanas. Listo. ¿Y qué tipos de aborto? Sí. Me faltó. Hay diferentes tipos de aborto, abortos incompletos. Generalmente pues se define como un sangrado abundante y nosotros tenemos pues el cuello uterino en donde el orificio cervical interno esté abierto, haya habido un sangrado importante y que se haya expulsado parcialmente el producto de la gestación. El aborto retenido es la detención del embarazo sin expulsión del embarazo, o sea, un embarazo anembrionado, o sea, que nunca tuvo un embrión, o en donde haya habido una muerte del embrión o del feto. En este embarazo retenido, el orificio cervical va a estar cerrado y el sangrado generalmente es muchísimo menor en comparación al aborto incompleto. Y la interrupción voluntaria del embarazo, pues que es de la que estamos hablando hoy, que es obviamente la interrupción del embarazo por decisión de la paciente. Okay. Y acá en Colombia no tiene edad gestacional límite. Listo. Yo en lo que encontré vi un término que decía aborto terapéutico. No sé si nos puedes explicar un poco de qué significa esto de aborto terapéutico. Pues la interrupción voluntaria del embarazo, pues para mí sería como lo que se asemeja a la interrupción voluntaria del embarazo. Es mediante medicamentos o pues la interrupción no farmacológica, porque para la interrupción voluntaria del embarazo tenemos una forma farmacológica y otra no farmacológica. Yo pensaría que se están refiriendo a la interrupción mediante alguno de estos dos pasos, pues farmacológico, no farmacológico, pero bajo la interrupción voluntaria del embarazo. Lo que pasa es que, por ejemplo, acá en Colombia la ley dice que la interrupción voluntaria del embarazo se puede dar bajo causal cuando peligra la vida o salud de la paciente. También se puede relacionar con esto, pues que en algún momento esté peligrando la vida o la salud de la mujer, entonces se hace pues mediante la interrupción, pues mediante terapia, me imagino que dejan abierto como la terapia médica. Diría que se están refiriendo a esto, pero pues habría que mirar como el contexto. Pero diría que todo bajo la interrupción voluntaria. Ok, listo. Sí, aquí en Ecuador igual es
solamente se permite cuando la vida de la madre está en riesgo. Ahora sí le doy paso a Dieguito. Sí, ¿nos podrías decir si conoces cuál es el procedimiento del aborto? Bueno, ahí pues vamos a hablar específicamente de la interrupción voluntaria del embarazo. Los procedimientos que hay ya les hablé un poquito, farmacológicos y no farmacológicos. Los farmacológicos es donde usamos diferentes medicamentos pues para hacerlo, y no farmacológicos cuando utilizamos pues como otro tipo de procedimientos. El farmacológico usamos generalmente medicamentos que se llaman misoprostol o mifepristona o misoprostol solo, en esa parte pues de farmacológicos. Y no farmacológicos es donde usamos procedimientos tipo dilatación y curetaje, que ahorita pues depende de las semanas que tenga el embarazo. Dilatación y curetaje, que dilatación es, que más bien este punto es hablando específicamente de usar pinzas y una cureta o una alegra, pues que es como, yo siempre les explico a mis pacientes que son como una cucharita para extraer pues como los residuos que hay en el útero, o una MEU, que es aspiración endouterina, que se usa pues por presión positiva, pues sale el contenido de lo que hay pues en la cavidad uterina. No sé si me hago explicar o si me entendieron un poco, o si estoy usando unos términos muy técnicos. No, sí está bien, está perfecto, yo sí te entiendo. Sé que ya nos habías mencionado un poquito sobre hasta cuándo se puede dar un aborto, no está permitido, pero de repente te quieres extender un poquito más. ¿Hasta cuál semana de gestación se puede abortar y desde cuándo es considerado la vida del embrión? Bueno, ¿hasta cuándo? Depende del país. Aquí en Colombia no hay límite de semanas. Aquí en Colombia es desde la semana 0, desde la semana 1 hasta la semana 40 o 41, si se va hasta la semana 41, la paciente tiene derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo. Aquí en Colombia no hay límite de edad. No sé en la ley del Ecuador hasta qué límite de edad tienen pues como para interrumpir el embarazo. Aquí en Colombia no hay límite de edad, ninguna. Aquí no hay ningún límite de edad gestacional. Interesante. Bueno, ahí tenemos una tarea pendiente. Y la preguntita del millón, que Diego la lanzó así sin más ni más, que creo que es la pregunta que más se ha debatido en todos estos campos, en todos estos debates, ¿no? ¿Desde cuándo es considerado la vida humana? Pues la verdad depende desde donde se vea. O sea, hay unos ámbitos religiosos, hay unos ámbitos legales, y ya depende pues desde donde se vea. Me corcharon. Pues es muy complejo, porque es que eso es algo que no se ha podido llegar a una conclusión, y pues depende de la persona que lo esté respondiendo. Yo creería, y es algo muy personal, yo diría que desde que haya embriocarbio, o sea, desde que haya primer latido, yo diría que hay vida. Pero no sé, desde donde se vea y depende de la persona que lo vea, puede tener otro tipo de concepción. Entonces esta pregunta la dejo abierta. Yo dije algo muy personal, no me iría pues, y no es una verdad absoluta. Ya eso depende pues como de cada persona. Es así, la dejo abierta. Ya ustedes desde la psicología, ya ustedes me dicen cómo lo consideran. Es verdad. Hay muchas teorías al respecto. De hecho, incluso en la academia, en la parte científica, es todavía bastante debatible. Hay algunas personas que defienden que desde que se
produce la concepción, ¿verdad? Lo que yo les estaba diciendo es que generalmente la interrupción voluntaria del embarazo no se hace antes de las 4 o 5 semanas, porque para hacer la interrupción voluntaria del embarazo, pues todo el procedimiento, sea farmacológico o no farmacológico, tenemos que hacer una confirmación de que el embarazo esté intrauterino. Y la ecografía como examen no nos puede identificar si el embarazo está intrauterino o no hasta más o menos las 4 o 5 semanas en las que se ve el saco gestacional o el embarazo creciendo intrauterino. Entonces, pues yo quiero hacer como esa aclaración. Lo de la implantación y la concepción y demás, pues hay una concepción, la concepción es solamente pues como la unión entre el óvulo y espermatozoide. Generalmente se da en las trompas, baja, se pega al fondo uterino, se implanta, posteriormente pues termina como la multiplicación celular y empieza pues como el crecimiento como tal. Incluso el embrión solamente se puede ver unas semanas posterior y hay otras estructuras que nosotros vemos para estar seguros de que el embarazo está creciendo y se está pues como desarrollando. Entonces yo sí quiero hacer esa aclaración porque generalmente menos de 4 a 5 semanas nosotros no hacemos interrupción voluntaria del embarazo. Ok, listo. Ahora sí ya me quedó más clarito. Y sí, bueno, retomando lo que mencionaba, como bien mencionaba Alejandra, esto se trata mucho de teorías. Entonces hay quienes defienden la teoría desde el primer momento que se considera el inicio de la vida, no tanto como que el inicio de la vida del ser humano, sino como que el inicio de la vida que posteriormente va a formarse un ser humano. Entonces por eso defienden el embarazo desde sus primeros estadios. Hay quienes dicen desde el primer latido y encontré esta opinión de aquí sobre el científico mexicano. Él es especializado en biología evolutiva y aseguraba que el producto del embarazo antes de la semana 12 de gestación no es una persona, ni siquiera en potencia, pues la placenta tiene el mismo contenido genético que el cigoto. Los médicos lo saben mucho más que yo. Se puede producir un aborto espontáneo. ¿Cuántos abortos espontáneos? No lo sabemos. ¿Cuántas embarazadas están perdiendo constantemente cigotos? Es decir, óvulos fecundados y nunca se dan cuenta. Es enorme. Entonces, como vemos, esto es algo de, como bien dijo Alejandra, de teorías. Y bueno, por eso es que hasta ahora sigue siendo algo muy conflictivo. ¿Y desde qué semana, Alejandra, se produce este latido del... Bueno, yo quiero aclarar una cosa y es que sí, o sea, se calcula que más o menos el 30% de las mujeres que están pues en edad reproductiva han tenido un aborto en algún momento de su vida y pues obviamente que están en edad reproductiva y tienen vida sexual activa. Entonces es un porcentaje que no es despreciable, es un porcentaje que es alto. Entonces pues quería hacer como esa aclaración. El latido cardíaco, pues nosotros tenemos pues como unos valores específicos para saber cuándo debe de haber latido cardíaco y generalmente es cuando el bebé o cuando el embrión, más bien llamándolo, es cuando el embrión mide más de 7 milímetros. Siempre debe haber latido cardíaco, si no nosotros consideramos que es un aborto retenido o hay una muerte embrionaria. Más de 7 milímetros debe haber embriocardia, debe haber latido cardíaco. Bueno, creo que hay full preguntas respecto de este tema. Y pues bueno, como tú mencionabas, Alejandra, depende mucho del país acerca de cómo lo concibe al aborto, cómo lo conceptualiza. Acá en Ecuador, de acuerdo a la Constitución, es a partir de la concepción. Eso trae mucho debate, ¿eh? Y desde la psicología, pues también es difícil de ponerse de acuerdo porque muchas personas o muchos expertos hablan de a partir de cuando se tiene conciencia, desde el campo psicológico. Pero esto nos lleva al vacío en el que hay patologías en el que no se tiene conciencia, pero puede existir la funcionalidad anatómica para incluso caminar. Entonces, bueno, son
temas que es necesario debatirlos, hablarlos, y pues para eso estamos hoy, para conversar un poco de esto e informar a la gente que tiene este interés por conocer un poco más. Bueno, Alejandra, tú hablabas de este procedimiento farmacológico y que se puede dar a partir de la cuarta semana, que es como cuando se puede ver que está implantado, o cuando existe el embarazo intrauterino. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿el uso de la píldora del día después es una píldora abortiva, o cuál es la diferencia entre esta pastilla de emergencia con una pastilla abortiva o un fármaco abortivo? Bueno, es que ahí en ese momento no se da implantación. Sí hay concepción, pero no hay implantación. Entonces, básicamente, pues, esa es como la diferencia. El embarazo no está implantado, pero sí hay concepción. Ya depende si es abortiva o no. Como yo ahorita mencionaba, pues, según la religión, sí es abortiva. Y según la religión, el dispositivo intrauterino tipo T cobre también es abortivo, porque ya hay concepción, o sea, ya hay fecundación, ya el óvulo y el espermatozoide se juntaron. Sin embargo, pues la T de cobre crea un ambiente que no es el adecuado para la implantación, y al igual que los anticonceptivos orales de emergencia. Entonces sí hay concepción, pero no hay implantación. Mira qué interesante, porque de lo que puedo entender es que puede haber concepción, pero incluso no se desarrolla el embrión, porque pero no se pega, existe digámoslo así. Exacto. No se pega, sino que se Pero, bota. Entonces pero ya incluso depende de lo que uno considere. O sea, Sí. te decía que incluso desde la Constitución ecuatoriana, que es lo que nos gobierna acá en este país, desde la Constitución ecuatoriana, incluso una implantación de un dispositivo intrauterino puede producir un aborto, y eso es punible. O sea, es muy contradictorio y la verdad difícil de llegar a un acuerdo ahí, ¿no? Pero bueno, entonces vemos que la diferencia es el tiempo de gestación y el estadio en el que se encuentra el embrión, si es que ya hubo este implante o no. Además, pues bueno, me gustaría que me cuentes un poquito de los riesgos que se dan al abortar. ¿Qué tan riesgoso es hacer un aborto? Bueno, interrupción voluntaria del embarazo, ya les hablé un poquito que hay una forma segura y una forma insegura de hacerlo. Cuando hay una forma insegura, pues obviamente los riesgos son muy altos, riesgos de hemorragia, riesgos de infección, sepsis, y pues todas las complicaciones derivadas, histerectomías, y todas las complicaciones derivadas de un aborto inseguro, histerectomías, que se tenga que hacer una laparotomía, o sea, pues que se tenga que entrar y hacer diferentes cirugías, pues producto secundario de algún tipo de infección o algún tipo de hemorragia, ingresos a unidades de cuidados intensivos, ingresos a unidades de cuidados especiales, transfusiones, hospitalizaciones a largo plazo, y pues todos los riesgos que tiene una hospitalización. Y ya en cuanto al aborto seguro, los abortos pues tienen riesgos también. Saber pues que los tipos de procedimientos también tienen riesgos. Obviamente pues se disminuyen los riesgos haciéndolo pues guiados por un médico que sepa acerca del tema, que en teoría pues todos deben de saberlo. Y depende, pues el aborto seguro depende de lo que usted escoja. Entonces, si se hace pues como de forma farmacológica, entonces los riesgos que tiene tomarse el medicamento, y obviamente pues el riesgo del aborto como tal, que también es hemorragia e infección, pero es mucho más bajo. Existen pues, depende de la edad gestacional, entre más baja la edad gestacional es mucho más fácil interrumpir el embarazo, y se puede hacer de forma farmacológica si tienen menos de 10 semanas. Si tienen entre 10 semanas y 15 semanas, se puede hacer con aspiración endouterina o AMEU,
Y si tienen 15 a 20 semanas, entonces se hace dilatación y curetaje, y ya después de las 20 semanas siempre se debe recurrir a, digámoslo así, como a, eso se llama por reducción, que es administrar mediante cordón umbilical diferentes medicamentos, cordón umbilical o en el corazón, en las cavidades cardíacas, al bebé diferentes medicamentos para parar el latido cardíaco o inducir la asistolia o el paro cardíaco, y posteriormente dilatar el cuello y pues tener un parto vaginal generalmente. Entonces ya vemos pues que depende de la gestacional, que obviamente entre menos semanas se tengan es mucho más fácil recurrir al procedimiento, y que entre menos semanas se tengan es un poco más seguro hacerlo, pues hacer el procedimiento. Y a grandes rasgos los riesgos son hemorragia e infección, y ya pues complicaciones derivadas que también son las mismas que hacer o tener un aborto inseguro. Sin embargo, pues se ha visto y se ha notado en los diferentes estudios que cuando se hace de una forma insegura aumenta significativamente el riesgo de tener algún tipo de complicación. No sé si me dice entender o quieren pues ahondar como en algo más específico. Sí, a ver, bueno, vemos que los riesgos tienen un amplio espectro y depende mucho de las condiciones en las que se realiza este procedimiento. Existe características como el tiempo de gestación, entre más rápido es menos riesgoso. Y también hablabas de un aborto seguro y de uno inseguro. ¿Me puedes especificar o puedes aclararme un poquito este término? ¿Qué es un aborto seguro y uno inseguro? Un aborto seguro es cuando se va a una institución, no sea ya como lo manejan aquí, hay niveles de atención. Aquí puede ser en cualquier nivel, porque en teoría todos los médicos deben de estar capacitados para hacerlo, y se realiza mediante la guía de un médico, sea especialista o no, la interrupción voluntaria del embarazo. Un aborto inseguro es cuando se hace clandestinamente por fuera de una institución de salud, sin guía, sin seguimiento, se hace en la calle, pues se hace en lugares que no son instituciones de salud avaladas para hacerlo, o se hace pues como por decisión propia de la paciente y en el domicilio de la paciente o en el lugar donde ella se lo quiere realizar. Ok, entonces al aborto seguro te refieres a acudir a este sistema de salud para que te realice un profesional capacitado, ¿cierto? Eh, bueno, acá, y pienso que es similar que Colombia, el sistema de salud se gestiona en nivel primario, secundario y de especialidad. Bueno, este primer nivel de atención, el primario, básicamente son los centros de salud que están en la comunidad, en el barrio, eh, en medio de la gente. Entonces, ¿tú te refieres a que la gente puede ir en Colombia a estos centros de salud y realizarte ese procedimiento? En teoría, los médicos generales en Colombia deben de estar capacitados para realizar interrupciones voluntarias del embarazo. Eh, pues obviamente, dependiendo de las semanas, y si no tiene dudas de la gestacional, de si está intrauterino o no está intrauterino, eh, y pues de las condiciones de salud de la paciente. Sin embargo, pues se habla y se hace la anotación en la ley, en el papel, que todos los médicos generales deben de estar capacitados para realizar la interrupción voluntaria del embarazo. Ya depende pues del tipo de primer nivel, porque pues hay unos primeros niveles en los que pues es un poco difícil. Sin embargo, también aquí en Colombia se establece un tiempo para que se pueda llevar a cabo, sin importar pues el lugar donde esté. Entonces, en teoría, desde la solicitud de la paciente, la IPS o institución prestadora de salud tiene un término de 5 días
para realizar el procedimiento. Entonces acá también pues está como limitado, pero aquí en teoría todos los médicos generales deben de saber realizar interrupciones voluntarias del embarazo, pero no tanto como procedimientos, sino administración de medicamentos, y en teoría deben de tener una MEU. Lo que pasa es que el sistema de salud pues es un poquito limitado en cuanto a eso, y pues no todos los primeros niveles tienen AMEU. Entonces, pero en teoría sí se debe hacer. Wow. Bueno, acá es bastante diferente. Acá el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo es única, bueno, ni tan voluntaria se podría decir. Es únicamente cuando existe riesgo para la vida de la madre. O pienso que una condición congénita de un riesgo para el embarazo, para el embrión, para el feto, que nazca con alguna enfermedad de alto riesgo o crónica, no estoy seguro el término que usan, pero bueno, vemos que es diferente. Acá generalmente, y es lo que nos toca vivir como profesionales, es mucho el procedimiento de aborto, esta interrupción voluntaria del embarazo, de manera insegura o clandestina, justamente porque este marco legal no avala estos procedimientos médicos. Entonces, lo que es muy común aquí, y existen instituciones, organizaciones, colectivos ciudadanos, que promueven este aborto de una manera un poquito más segura, se podría decir, con acompañamiento. Y generalmente lo que hacen ellos es optar por este aborto farmacológico, que en su mayoría es a través del uso de misoprostol. Pero no sé qué tan riesgoso es expedir así como este fármaco libremente o qué tan peligroso es hacer este procedimiento farmacológico con este medicamento. Bueno, el medicamento tiene pues eventos adversos. El medicamento como tal, pues, o lo que hace como tal el misoprostol es que induce el ablandamiento y la dilatación del cérvix, y pues da contracciones uterinas para que se expulse pues como el embarazo. Entonces dilata el cérvix, lo pone más blandito, lo dilata y expulsa. Y empieza a dar contracciones uterinas y expulsa posteriormente pues el embarazo al producto de la gestación, o sea, abre el cuello uterino. Esto hace el misoprostol. El misoprostol tiene efectos secundarios. Dentro de los efectos secundarios es obviamente el dolor, sangrado, porque se va a dilatar el cuello y va a empezar pues a salir el embarazo. Puede dar cefalea, o sea, dolor de cabeza, puede dar fiebre, diarrea, vómito, pero estos son pues como los síntomas más comunes. A veces pueden generar hemorragias pues que sean importantes, anemizantes, pero por lo general expulsión del embarazo y por lo general completa, y ya, generalmente pues no pasa ningún otro, pues a ninguna otra cosa pues importante. Sin embargo, riesgos como tal pues del procedimiento, que el sangrado sea abundante, que ya lo mencioné, infección pues porque igual se abre el cuello, y si tiene enfermedades de transmisión sexual, pues con los diferentes procedimientos pues puede haber aumento del riesgo de infección. No, pues la OMS recomienda en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo que se hace con misoprostol un seguimiento para mirar si el embarazo pues fue expulsado completamente. Cuando se hace de forma insegura o sin seguimiento pues y no se hace ecografía, pues no tenemos pues como forma de mirar y verificar si hubo una expulsión completa o no hubo una expulsión completa, que podría pues aumentar el riesgo de infección. Básicamente pues eso, pero en general el uso del misoprostol es relativamente seguro. Lo que pasa es que sí debe haber alguien que esté como pendiente de la paciente, que no tenga ningún signo de alarma como dolor intenso o tenga una hemorragia
importante, o empiece con fiebre, o el sangrado empiece a oler maluco, porque ya está hablando de que pronto tenga una infección o que tenga una hemorragia importante y que necesite pues evaluación médica. Pero por lo general el medicamento y el uso es muy seguro. Y pues obviamente si uno duda de si está intrauterino o no, pues porque un embarazo que no esté dentro del útero obviamente no se va a expulsar. Entonces si no tienen como forma de saber si está intrauterino o no tienen forma de saber de la edad gestacional, porque pues no va a funcionar en todas las edades gestacionales, entonces pues va a ser como un poco complicado porque no va a ser el procedimiento adecuado de acuerdo pues a estas características. O sea, podríamos decir que este procedimiento es de bajo riesgo siempre y cuando exista un acompañamiento de un profesional. Claro, sí, porque me decías que uno de los riesgos más elevados es una hemorragia o una infección, pero pienso que estas complicaciones, cuando existe un acompañamiento o una supervisión profesional, son fáciles de manejarla, no corre demasiado riesgo la vida de la madre. Sí, bueno, para puntualizar y aclarar este dato, en el Ecuador el aborto no es punible cuando existe un riesgo para la vida de la mujer, o sea, de la madre en este caso, o es producto de una violación a una mujer que tiene discapacidad mental. Para aclarar eso, esa es la constitución de nuestro país, lo que nos está actualmente gobernando y es tal vez una de las razones por las que se dificulta cuidar la vida de muchas personas, de muchas mujeres, sobre todo adolescentes que están en esta condición, que optan por hacer un aborto clandestino, pagando mucho más que dinero, a veces su vida. Entonces, bueno, eh, tú me habías comentado que trabajas por la objeción de conciencia. ¿Me puedes explicar un poco más de qué se trata esta objeción de conciencia y cuál es tu trabajo en esto? Yo quiero hacer una aclaración. La interrupción voluntaria aquí en Colombia no es libre. La interrupción voluntaria aquí en Colombia es una interrupción que también está despenalizada de acuerdo a 3 causales. La primera, peligro de la vida de la paciente o riesgo o peligro de la salud de la paciente. Malformaciones que sean incompatibles con la vida, malformaciones fetales incompatibles con la vida, o sea producto de abuso, violación, incesto o transferencia de óvulos o inseminación artificial que no haya sido consentida por la paciente. Lo que pasa es que aquí hay un ítem que es importante, que es cuando peligra la vida o tiene riesgo cuando peligra o tiene riesgo la vida o la salud de la paciente, y es que la OMS considera la salud como bienestar completo. Entonces, aquí pues es importante aclarar que el bienestar completo es un bienestar en cuanto a salud mental y social también. Entonces, es mediante que generalmente se da en la interrupción voluntaria del embarazo, pues siempre teniendo en cuenta el riesgo de la salud de la paciente. Entonces yo sí quería pues hacer como esa aclaración, porque bajo esta premisa es que yo creo que, no sé exactamente las estadísticas, pero se pueden realizar una gran cantidad de interrupciones voluntarias del embarazo, por lo menos aquí en Colombia. Lo de la objeción de conciencia es un derecho que tenemos todos los médicos para declararnos objetores, o sea que no realizamos interrupciones voluntarias del embarazo en Colombia. Es algo pues que se manifiesta tanto en la institución como al país como tal, es algo, una forma legal que nosotros tenemos para decir que no por consideraciones éticas, religiosas o propias que van o consideramos que la interrupción voluntaria va en contra de nuestras creencias, de nuestra ética, y declaramos que no hacemos interrupciones voluntarias del embarazo.
Lo que pasa es que en la ley se tiene una anotación importante, y es que si la vida de la paciente está en riesgo, nosotros y solamente pues y somos el único personal pues que podemos realizar el procedimiento, que tenemos pues como la capacidad de realizar el procedimiento, lo debemos de realizar así seamos objetores. Yo soy objetora por diferentes razones. Una de ellas, y es algo muy personal, no es que esté escrito en alguna parte, no, es algo personal, y es la edad gestacional. Aquí en Colombia se puede hacer hasta la semana 41, pero es muy personal, es algo muy personal. Entonces, bueno, yo sí soy objetora, sin embargo soy muy neutral y no obstaculizo en ningún momento la interrupción voluntaria del embarazo si la paciente cumple con las causales, y también haciendo la aclaración de la causal de salud, riesgo de salud de la mujer. Y en ningún momento pues, y uno como profesional de la salud evita hacer algún tipo de reclamación, algún tipo de juzgamiento a las pacientes, para nada. O sea, en ningún momento juzgo a ninguna paciente por la decisión tomada, y si cumple con alguno de los causales, para mí se tiene derecho y está en todo su derecho de realizarse la interrupción voluntaria del embarazo. Y pues siempre anotar y tener súper claro que la interrupción legal del embarazo de una forma, o sea, realizarse un aborto de una forma segura, con seguimiento, con las dosis indicadas, que las pacientes tengan súper claro los signos de alarma, ha salvado millones de vidas en el mundo, y esto no se puede desconocer tampoco. El aborto seguro ha salvado muchísimas vidas de mujeres en edad reproductiva, y también obviamente ha evitado todas las consecuencias que tiene realizarse un aborto inseguro. Entonces, esto no se puede desconocer. Ok, entonces esta objeción de conciencia básicamente consiste en el derecho a decidir como profesional si realizas o no este procedimiento. Sí, eso es objeción de conciencia. Es mi derecho de decidir si lo realizo o no. Y uno es objetor, es no realizo interrupciones voluntarias, todas las interrupciones voluntarias. No es si algunas o no algunas, no. Si usted es objetor, objeta realizar todas las interrupciones voluntarias del embarazo. Y si usted no es objetor, acepta realizar todas las interrupciones voluntarias del embarazo. Obviamente que cumplan con la ley. Bueno, creo que eso es algo más que sanamente se envidia de la legalidad o bueno, de la Constitución en Colombia, que dan este derecho tanto a pacientes como a profesionales de la salud a decidir, ¿no? Acá, pues bueno, la libertad que tiene como profesional o como paciente es muy coartada. No existe opciones. Vemos que incluso, y por eso es algo más de lo que me llamó la atención mucho de Colombia, que trabajan esto del bienestar físico y mental de la mujer. Entonces, esta puede ser una causal para realizarse el aborto, bueno, la interrupción voluntaria del embarazo, por una certificación psicológica en el que mencione que existe un riesgo para la salud mental de la paciente. En cambio acá, pues bueno, como te mencionaba, no tenemos las tres causales, y tal vez es algo, o tal vez es la consecuencia por lo que tenemos tantas muertes de adolescentes, tantos embarazos de alto riesgo y un montón de cosas más. Pero bueno, tristemente es lo que estamos viviendo acá, y es necesario debatirlo, y es necesario estos espacios, y bueno, esperamos que a la gente que nos escucha estarle aportando un poquito más. Denise.
Sí, bueno, quiero agradecerte, Alejandra, por estar aquí a pesar de tu postura, que bien dices, estás en tu derecho, y que estés aquí compartiéndonos tu conocimiento como profesional, ¿no? Por eso te agradezco de antemano. Y bueno, continuando, ya hablando más de las consecuencias a largo plazo, ¿qué pasa si se practican varios abortos? Depende de la técnica o depende del procedimiento que se realice. Cuando se realiza mediante curetaje o legrado, hay aumento del riesgo. Incluso yo quiero pues como hacer un poquito pues como pues ahondar un poquito. El AMEU es un procedimiento mucho más, digámoslo así, mucho mejor en cuanto a consecuencias o a riesgos que tiene el legrado. Aunque tienen relativamente unos riesgos muy parecidos, el legrado tiene aumento del riesgo de perforación uterina, o sea, que se perfore la pared uterina y pues se tengan las complicaciones realizadas pues, relacionadas con este. Y aumento del riesgo de un síndrome, pues que básicamente es que las paredes uterinas se juntan y pueden dar infertilidad. También se considera un aumento de riesgo de que en un embarazo posterior tenga aumento del riesgo de que la placenta, digámoslo así, se pegue de una forma anormal y tenga pues consecuencias eso se llama acretismo placentario, y que la placenta pues se salga del útero y a veces se pega y se adhiere a la vejiga, y pues complicaciones como sangrado, complicaciones posteriores que se deben de hacer histerectomías en el parto, y tienen también sangrados importantes previos al parto, y bueno, son pacientes súper complicadas y súper de alto riesgo, porque igual el legrado se considera una cicatriz uterina. Entonces pues depende de eso. El misoprostol, bueno, pues si se hace un aborto farmacológico y pues el uso de misoprostol a grandes rasgos pues no tiene pues ninguna ninguna complicación, pues como que si me hice 5 interrupciones voluntarias del embarazo con misoprostol y tenía 6 semanas y nunca me hicieron un legrado, como complicaciones como tal, no hay ninguna complicación así clara, pues no. Sin embargo, pues sí se debe tener en cuenta que esto no es un método anticonceptivo. Los métodos anticonceptivos son otros métodos y están disponibles. Y yo sé que la pandemia ha dificultado un poquito el acceso y que hay pacientes que tienen muy difícil acceso, pero yo creo que es más complicado realizarse una interrupción voluntaria del embarazo que tomarse el anticonceptivo o ponerse un anticonceptivo de larga duración, que es lo que pues se ha demostrado y se está hablando en el mundo que es el mejor método anticonceptivo que hay para las pacientes adolescentes, para las pacientes que no se pueden comprometer con la toma de un anticonceptivo todos los días, para pacientes que tienen algún tipo de contraindicación para el uso de estrógeno y demás. Entonces, no se debe tomar en cuenta o no se debe tener como método anticonceptivo. Hay pacientes aquí que han tenido 3, 4 interrupciones voluntarias del embarazo. Entonces ya nos empezamos pues como a preguntar si de verdad cumplen con la causal y no lo están tomando como método anticonceptivo. Entonces yo creo que es un poco más fácil decidirse por un método de larga acción o decidirse por un método anticonceptivo que estar buscando en reiteradas ocasiones la interrupción voluntaria del embarazo. Incluso pues algunas interrupciones voluntarias del embarazo ameritan hospitalización y todo. O sea, tampoco es tomarlo como un método anticoncepción.
qué importante esa aclaración. Y a nuestros oyentes, si desean conocer más sobre métodos anticonceptivos, pueden ir a visitar, también tenemos un capítulo sobre eso. Y recalcar respecto a lo que dice Alejandra, ¿no? De que cuán importante es la detección temprana del embarazo para que en caso de que se decida realizar este procedimiento, pues se haga en las primeras semanas mediante fármaco, que es preferible que se haga de esa manera si se desea hacer, que someterse a un legrado, que aparte de que es más riesgoso, es hasta incluso más traumático, me parece, pienso, ¿no? Sí, pues no es un procedimiento quirúrgico, es que igual un procedimiento quirúrgico tiene sus consecuencias, entonces y se debe tener en cuenta pues que el legrado o el AMEU o las diferentes opciones pues que tenemos cuando se tienen más de 15 semanas, pues que más de 10 semanas, pues no dejan de ser procedimientos quirúrgicos, que aunque hay unos que son relativamente sencillos, pues tienen consecuencias y tienen aumento del riesgo, entonces pues más que todo por eso. Sí, es verdad. Bueno, aunque sí también conozco casos de amigas que se han realizado este procedimiento y han tenido bebés después de esto, después de un legrado, pero igual considero que es mejor evitar llegar a eso, pues para disminuir las probabilidades siempre. Para ir cerrando, no sé si Alejandra nos quieras dar un mensaje final, compartirnos alguna recomendación que le quieras dar a la sociedad, a nuestros oyentes que nos están escuchando. Bueno, pues yo creo que el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo es una decisión personal. Cada uno tiene sus diferentes creencias, cada uno tiene sus consideraciones éticas y creo que es una decisión que debe tomar la mujer, obviamente apegándose a la ley, que se debe realizar en un lugar seguro, que se debe hacer seguimiento por parte de un profesional que esté capacitado para realizarlo. Y se debe realizar también teniendo en cuenta la dosis, la gestacional, pues y muchas cosas de las que hablamos anteriormente. Pero sí saber que hay una forma segura e insegura de realizarse una interrupción voluntaria del embarazo y que realizárselo de una forma no segura o insegura tiene consecuencias, y una de las consecuencias puede ser la muerte o histerectomías y nunca poder volver a tener hijos si ya tienen, o no tener hijos si no han tenido, y pues y demás consecuencias pues que pueda tener, porque se ha visto pues que hay un aumento significativo entre realizárselo de una forma adecuada o inadecuada. Ya básicamente pues eso, y agradecerles pues por la invitación y muchísimas gracias. Genial. Bueno, vamos a dejar tus redes sociales y tu número de contacto para que quienes deseen puedan contactar a Alejandra por si quieren una consulta, mayor información, desean acudir a su consultorio. Una vez más, gracias por haber estado aquí. A nuestros oyentes también, gracias por llegar hasta aquí. Y si quieren saber más información ya sobre las implicaciones psicológicas del aborto, los invitamos a acompañarnos en el próximo episodio. Quédense con nosotros y no olviden seguirnos, compartirnos y escribirnos en nuestras redes sociales. Queremos saber de ustedes. Cuídense mucho y bueno, yo hasta aquí me despido. Bye bye y le doy paso a André y Diego. Muchas gracias. Bueno, Alejandra, te quiero agradecer una vez más por acompañarnos. Nos has ayudado un montón y seguro a la gente que también nos escucha. Les quiero indicar que las redes sociales de Alejandra es Alejandra Muriel, ginecóloga. La pueden buscar en Facebook o Instagram y también pueden contactarse con ella al número 3054-310576. Ella realiza teleconsulta. Bueno, estas direcciones y el número telefónico lo vamos a dejar en la descripción del audio y también en los posts de nuestras redes sociales como Cultura Psicológica-EC. Alejandra, te agradezco una vez más, y a todos los que nos han
acompañado hasta este momento. Gracias por acompañarnos y escucharnos. Y como les decía Denise, este tema lo vamos a desarrollar en más de un episodio, entonces no se lo pierdan, va a estar muy interesante. Y me despido. Muchas gracias. Chau, chau. Sí, y bueno, yo que quedo para el final. Nada más un saludo para Oaxaca, o Oaxaca como lo dice Denise. Y también para el resto de seguidores de diferentes países como Colombia, México, Rusia. Tenemos seguidores bien regaditos por todo el mundo. Y sí, hay que seguir hablando de este tema que es muy importante. Y con eso nos despedimos todos. Despídense todos, chicos. Chau. Bye, chau.